Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Les doy la bienvenida no solo al programa Zoom a la noticia, sino a una nueva semana donde seguimos transmitiendo nuestro programa desde nuestros estudios en Nueva York y seguimos enfocando nuestro lente también en Venezuela, donde pues continúan las protestas sociales y siguen produciéndose fuertes denuncias que llegan a nuestra sala de redacción de abusos de autoridad y violación de derechos humanos. Algunos manifestantes han dicho que han sido sometidos a tratos inhumanos, que no solo pasa por un maltrato físico, sino hasta por una humillación. Uno de los más recientes casos es el de 8 mujeres quienes denuncian que fueron detenidas y golpeadas en una estación policial y luego les cortaron el cabello sin ninguna razón. Todo esto sigue sucediendo en la nación suramericana, mientras que el presidente Nicolás Maduro asegura estar dispuesto a recibir al líder de la oposición, Enrique Capriles, para debatir sobre la situación del país, no sin antes volver a referirse a él como cobarde y de tener doble moral. Las palabras de Maduro llegan luego de que Capriles manifestara las intenciones de entablar un diálogo con el mandatario. Por ahora, esta situación sigue a la expectativa, mientras que el pueblo no desfallece en su derecho a la protesta y en estas manifestaciones que ya llevan un mes y unos pocos días. Nuestro lente también se enfoca hoy en Ucrania. Los hechos: el Parlamento de Crimea pidió oficialmente la incorporación a Moscú luego de que por medio de un referéndum el 96,77% de los electores aprobaran su adhesión a la Federación Rusa. Tras esta decisión, Estados Unidos y la Unión Europea advirtieron de fuertes consecuencias. Precisamente la Casa Blanca tomó una serie de medidas contra Rusia, consideradas las más duras desde el fin de la Guerra Fría. Hay un debate, por supuesto, porque para algunos expertos la consulta popular y las intenciones del presidente Vladimir Putin de incorporar a Crimea a su nación amenaza la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Con estos temas empezamos Zoom a la noticia. Bienvenidos a un nuevo programa. Bueno, y como les decíamos, vamos a seguir enfocados en Venezuela, donde continúan las protestas en ese país y cada día ¿qué pasa? Se denuncian casos de abusos de autoridad que para algunos expertos recuerdan o hacen referencia a aquellas épocas nefastas, macabras sin dudas, de las dictaduras en América Latina. Entre los casos que llegan a nuestra sala de redacción desde diferentes partes del territorio, denuncias que llegan a Zoom a la noticia, está el de Eliana Altuve, quien junto con otras 7 mujeres fueron detenidas, según denuncian ellas, sometidas, golpeadas y además les cortaron sin justificación alguna su cabello. Veamos esta denuncia. Eliana Altuve es una joven de 18 años que cursa primer semestre de ingeniería en la Universidad Yacambú de Barquisimeto. Según comentó Altuve al equipo de producción de Zoom a la noticia, se encontraba marchando por la avenida Morón al este de la ciudad de Barquisimeto y en horas de la tarde la Guardia Nacional Bolivariana empezó a reprimir las manifestaciones y al ver esta situación se desplazó hasta el apartamento de una amiga a esperar que cesaran los enfrentamientos. A las 5:30 de la tarde salió con sus amigos a la calle nuevamente. Sin embargo, fueron vistos por una tanqueta de la Guardia y al momento de la huida fue arrollada por el tanque. Pero no recibió ninguna ayuda por parte de las autoridades. Por esta razón, sus amigos la llevaron a un carro para trasladarla a un centro médico. Pero nuevamente fueron interceptados por integrantes de la Guardia, que sin mediar palabras los arrestaron y los llevaron hasta la Guardia del Pueblo. Según Eliana Altuve, allí fue víctima de abusos por parte de integrantes de la Guardia Bolivariana que la hicieron arrodillar, le pegaron con cascos en el rostro y le rociaron vinagre en la cabeza. Con su cabello limpiaron las botas y momentos después le cortaron el cabello. Vamos a establecer a esa hora contacto con Eliana Altuve, estudiante de primer semestre de ingeniería de la Universidad Yacambú en Barquisimeto, Estado Lara, quien en días recientes nos ha denunciado fue víctima de abuso por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Señora Altuve, gracias por atendernos. Entendemos que por razones de seguridad usted ha pedido que no revelemos su rostro y así lo estamos haciendo. ¿Qué fue lo que pasó, señora Altuve? ¿Dónde se encontraba usted y cómo transcurrió esa jornada que lleva a estas denuncias? Bienvenida. Hola, buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Bueno, eso fue por la avenida Morán, saliendo yo de un apartamento que nos encontrábamos con una amiga
escondidas porque estábamos en la manifestación pacífica y nos escondimos en los apartamentos por miedo a los guardias que se mostraron agresivos. Y nos escondimos hasta ahora de las 5:20 de la tarde, que ya vimos que todo se había calmado. En eso, cuando salimos, yo cruzando la calle con una amiga, me atropella un carro. Las personas dicen que son de la gobernación, de los colectivos, pero no, yo no lo logré ver porque, como dije antes, me atropellaron y me golpearon muy fuerte en la pierna. Ya después de esto, una camioneta nos ayuda para llevarme a mí a la clínica con un grupo de amigos y un grupo de gente que se nos acercó y aprovechó de irse con nosotros. Y al camino a la clínica nos llegó la Guardia Nacional y nos obligaron a irnos al destacamento 47 en Barquisimeto. La gente le gritaba que yo estaba herida y no les importaba. Cuando llegamos al destacamento 47, fuimos brutalmente agredidas. Nos bajaron de la camioneta agarrada por los cabellos, nos golpearon, nos arrastraron, nos pegaron contra la pared, con los cascos, con los rolos, nos quitaron todo, el teléfono, me lo quitaron, a mis amigos también, que eso teníamos que dar. Nos golpearon rolazos y nos pegaban si no se los dábamos. Nos echaron vinagre, nos echaron Malox, nos echaron agua y en un momento cuando nos pusieron arrodilladas a todas, nos separaron hombres y mujeres y nos gritaban vulgaridades, cosas horribles, nos decían hasta de violación, los mismos militares, la misma guardia. Bueno, también decían que nos iban a lanzar a los presos y nos metían psicoterror, pues. También nos golpeaban, o sea, hasta sin compasión, hasta que ya no podíamos más. Hay un momento que nos pusieron todos de rodillas y nos pegaban con los rolos en la cabeza y en la espalda sucesivamente. Cuando tratábamos de mirarlos, nos bajaban la cabeza con rolazos y con los cascos. Nos metían patadas, rodillazos. Okay. Señora Altuve, la interrumpo solo un segundo para no perder el hilo de la historia. ¿Ustedes estuvieron detenidas cuánto tiempo en ese lugar? Y pueden, para que quede constancia, confirmarnos quiénes son. ¿Es la Policía Nacional Bolivariana? ¿Es la Guardia Nacional Bolivariana? ¿Quiénes son los que protagonizaron este incidente con ustedes? Es conocida como la femenina. Son las guardias, las mujeres. Bueno, como a raíz de las 5:30 de la tarde hasta las 10 de la noche que nos sacaron. Gracias a Dios que nos sacaron ese mismo día porque nos decían que nos iban a violar y al sacarnos, nos obligaron a firmar un papel que decía que nos habíamos sido agredidas dentro de la institución, pues dentro del destacamento, que si no nos iban a sacar. Era obligado a todos firmar ese papel. Bueno, sigo con el cuento de cuando nos pusieron de rodillas a todas las mujeres, nos pegaban sucesivamente, no nos dejaban verles las caras y después, por cosas que no sabemos, nos cortaron el cabello. Como pueden ver, yo tenía el cabello muy largo y todos ahí estábamos con el cabello largo y nos los cortaron brutalmente, nos jalaban el cabello y antes de que nos los cortaran, se limpiaban las botas de las guardias con nuestro cabello. Para tener claro, señora Altuve, ¿ustedes firmaron el papel para poder salir? Para poder salir, exactamente. Y el caso de ustedes, entiendo, son 8 mujeres que estaban ahí. ¿Todas pudieron salir? ¿Todas están en libertad actualmente? Todas podemos salir, gracias a Dios, sí. ¿Y el caso de ustedes ha sido llevado al foro penal? ¿Ustedes van a poner algún tipo de denuncia? Sí, ya pusimos la denuncia con el abogado Pedro Troconi. Él está llevando el caso de nosotras, de las mujeres y de muchos casos aquí en Barquisimeto.
¿Ustedes se encontraban en las barricadas? Estaban, yo siempre hago esta pregunta, como diciendo, ¿qué estaban haciendo ustedes en las calles en ese momento como para tener... es válido, es inválido lo que voy a decir. Un argumento para eso no hay ningún argumento. Pero simplemente para la detención de ustedes. Yo iba camino a la clínica porque había sido atropellada y nos agarraron sin razón alguna. Simplemente nos llevaron todos al destacamento 47. Nosotros estábamos primero, temprano, en la marcha pacífica, que no arremetimos contra ninguna guardia nacional. Había mujeres, madres y niños. Por cierto, una de las que andaba con nosotros era menor de edad, que también la golpearon. Y a una andaba con su mamá y también fue golpeada, una señora ya mayor, y le reventaron las costillas, le golpearon en la cabeza también. Señora Altuve, le pido que se quede conmigo un segundo. Aquí está con nosotros en los estudios en Nueva York Roberto González. Él es abogado asociado de la Fundación Human Rights Foundation en Nueva York. Señor González, ¿qué pasa por su cabeza cuando escucha un testimonio como este? Bueno, primero que todo, gracias, Andrea, por la invitación y un saludo a tu audiencia de Latinoamérica y del Caribe. El caso de la señora Altuve lamentablemente no es un caso aislado en Venezuela. Se han escuchado muchos casos como este últimamente. Lo que quiero enfatizar es que Venezuela lamentablemente ha perdido su característica de democracia. Ya no puede ser considerado como un Estado democrático de conformidad con los elementos establecidos en la Carta Democrática Interamericana. Entre esos elementos para que un Estado pueda ser considerado como democrático está un régimen plural de partidos políticos, el respeto a los derechos fundamentales, independencia entre los poderes del Estado y, muy importante, la celebración de elecciones libres y justas. Claro, la celebración de elecciones libres y justas no puede ser tomada como el procedimiento mecánico de acudir a una casilla de votación y marcar con un lápiz en una papeleta. Bajo esta lógica, lo que sucede en Corea del Norte o en Cuba podría ser considerado como elecciones libres y justas, donde los líderes que han gobernado durante décadas ganan sorpresivamente con el 99% de los votos, ¿no? Lo que sucede en Venezuela es que el gobierno de Nicolás Maduro está atropellando al 49.12% de la población. Este porcentaje ha sido ratificado por el propio órgano electoral chavista. El gobierno de Nicolás Maduro, que está a punto de convertirse en un autoritarismo completo, está pasando de un autoritarismo competitivo hacia un autoritarismo completo, está atropellando los derechos de la mitad de la población, está cerrando los canales institucionales de comunicación de esta oposición a través del cierre de medios de comunicación, a través de la aprobación de leyes habilitantes. Ese es el contexto que se está sucediendo en Venezuela actualmente y, lamentablemente, como dije al principio, el caso de la señora Altuve no es un caso aislado, sino que se está convirtiendo en un patrón sistemático de abusos y violaciones en Venezuela. Ya vamos a hablar de ese totalitarismo completo. Señora Altuve, la última pregunta antes de dejarla ir y agradeciéndole por darnos este testimonio aquí en NTN 24 en Suma la Noticia. Mientras pasaba todo esto, que me imagino son horas, pero deben haber parecido días enteros, cuando uno es sujeto a un tipo de humillación como esta. ¿Qué pensaba usted? ¿Qué pasaba por su cabeza? Bueno, por mi cabeza pasaban muchas cosas, por lo menos mi familia y mis amigos. O sea, pasaba que uno piensa en ese momento que hasta ahí llegó tu vida. O sea, te vas a quedar ahí o te van a matar. Porque he conocido casos de que matan a las personas a golpes. Y eso es lo que pasaba por mi mente. Lo que pasaba por mi mente era salir de ahí y estar con mi familia. Y como dice el señor González aquí, su caso lastimosamente no es aislado. Entiendo que el Foro Penal en Venezuela tiene cientos de denuncias de violaciones a los derechos humanos en estos momentos en Venezuela. ¿Qué opina usted de lo que está pasando en su país y tal vez la voy a meter un poco en política y luego vamos a debatir ese tema con nuestros invitados, cuando un líder, por ejemplo, de la oposición como Enrique Capriles habla de sostener un debate con el presidente Nicolás Maduro? ¿Cabe en estos momentos un debate entre la oposición, la que está en las calles, con el gobierno? ¿Cabe ese diálogo, un debate? Yo creo que sí, que deberían hacer un debate entre Capriles o Leopoldo con Nicolás Maduro, que él no ha querido hacer el debate. Sería bueno porque
las cosas se arreglan hablando, no arremetiendo contra las personas, no golpeándolas, no haciéndolas sufrir, no matándolas, porque ya aquí en Venezuela se han visto casos de muerte. Y yo creo que lo mejor es que hubiera un debate, o sea, muchas cosas se puede hacer con pacífico, o sea, se pueden hablar el gobierno con Capriles de una forma pacífica, sin arremeter contra los estudiantes, porque eso somos, estudiantes. Gracias a Liana Altuve, ella es una estudiante que estaba haciendo parte de las marchas pacíficas de este fin de semana y denuncia aquí en NTN 24 en Suma la Noticia humillaciones, golpes, le han cortado su cabello. Realmente, como siempre, cuando escucho este tipo de testimonios, lo único que digo es gracias por compartirlo, gracias por la valentía y no tengo más que decir. Señora Altuve, mil gracias, muy amable. Revisamos las opiniones de nuestros televidentes en nuestras cuentas en Twitter. Hacemos una pausa y ya regresamos. @Valverde. Es como hablarle a las paredes. Con el perdón de ellas, con un mandatario tan intransigente no sirve la razón. @Pancho. Mejor que proponga hacer un cese a las manifestaciones en Venezuela, para que un debate, sensatez le hace falta. @Rayepember. Él perdió hace rato el liderazgo y la credibilidad. ¿Debate con un gobierno que arremete así contra su gente?